Iván La Negra, secretario de Transparencia, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. Congreso decidirá hoy sobre impedimentos para postular a cargos públicos. Solamente para aclarar, por favor, Iván La Negra, ¿te queda claro que este es un punto que debería darse en segunda votación y quedar oleado y sacramentado como una reforma política de cara a las elecciones del próximo año? Sería sin duda un paso positivo, ¿no? Dentro de todas las cosas complicadas que ocurrieron la semana pasada, ¿no? Una de ellas tenía que ver con finalmente por lo menos avanzar en ese tema de los impedimentos. Y eso para que los oyentes entiendan, implicaría, ¿no?, que una persona que ha sido ya sentenciada por un delito grave en primera instancia, ya no pueda ni postular a un cargo electo ni presentarse para un cargo en la administración pública, ¿no? Y entonces eso sin duda ayudaría a evitar que tanto los puestos electos como los puestos en los gobiernos sean usados como una suerte de mecanismo para blindarse, protegerse frente a delitos que están en curso, ¿no? Que están en proceso. Correcto. Esto tendría que haberse empezado a discutir desde las 10 de la mañana, tenemos entendido. Se prevé en realidad que todo esto se reafirme. Ahora, lo siguiente sería concluir ya con las modificaciones para el proceso electoral este mismo mes. Sí, ahí que tenemos varias cuestiones en discusión, ¿no? Una discusión tiene que ver con la democracia interna de los partidos. Como ustedes saben, debido a la pandemia, no ha podido en esta ocasión implementarse las elecciones primarias abiertas, universales, ¿no? Sencillamente por esta imposibilidad fáctica de poder hacerlo con seguridad. Y entonces lo que hay que hacer, por lo tanto, es reforzar los mecanismos de democracia interna, democracia al interior de los partidos, y eso implica al menos tres cosas, ¿no? En primer lugar, garantizar que se respete la voluntad de los afiliados, de los partidos, ¿no? Y quizá el mecanismo de un afiliado, un voto, sea el más conveniente, ¿no? Lo segundo es que sean elecciones que sean organizadas y supervisadas por las autoridades electorales. Y en tercer lugar, que sean elecciones en donde se permita el voto a distancia, de tal manera que no sea necesario pues acudir a un lugar físico con todo lo que implica eso en materia de aglomeración, y se pueda llevar a cabo estas elecciones con seguridad. Entonces, el sistema de elecciones internos de los partidos es un asunto sin duda importante, y junto a ello el tema de la eliminación del voto preferencial, de tal manera que vayamos a unas elecciones basadas en ofertas partidarias, ¿no? Y no solamente en propuestas individuales de candidatos. Claro, lo que nos dicen es que las internas podrán ser virtuales, pero no así las generales. Así es, las elecciones generales, nuestro marco legal y además las capacidades hoy existentes nos llevan a que sigan siendo elecciones presenciales, ¿no? Eso sí me parece que es algo que debe ocurrir, y ahí también lo que hay que hacer, sin embargo, es cambiar algunos elementos logísticos. Por ejemplo, hay que discutir si el número de locales tiene que ser ahora mucho más grande para que haya menor posibilidad de aglomeración, si el horario de votación también se extiende más allá de los plazos originales que estamos acostumbrados. Inclusive, si es posible, hay la posibilidad de no votar un día, sino votar en varios días, lo cual también ayuda a reducir el número de personas en los lugares de votación. Entonces, ahí hay varios temas también, pero que ya tienen que ver con la parte de implementación logística de las elecciones, ¿no? Iván, ¿qué otras reformas, digamos, podríamos esperar realistamente que se puedan concretar en este Congreso y que puedan surtir efecto? No hemos hablado todavía del tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué crees que debería pasar? Hay, parece, un consenso. Claro, desgraciadamente marcado por, me parece un tanto de hipocresía, decir, ay, me confundieron, cuando lo que debería decir, bueno, nos equivocamos y aquí va la corrección, que el pueblo no juzgue. Pero ese tema de que, ay, me confundieron, ay, no leí bien, me parece que el tema empieza mal. Pero bueno, seamos positivos, parece que hay un ánimo de corregir.
¿Qué crees que se pueda lograr en la inmunidad parlamentaria si es que se puede volver a lo que finalmente era, digamos, la intención inicial, ¿no? Corregir ese tema de que finalmente no se haga abuso de la inmunidad parlamentaria, pero que se mantengan algunas prerrogativas para que puedan hacer los congresistas su trabajo y que se desande pues toda la locura hecha respecto al presidente, magistrados del TC, eso y otras reformas que quizá todavía podamos alcanzar siendo ambiciosos. Iván, por favor. Sí, usted, Cristian, había hecho un comentario que me parece bien pertinente, ¿no? Porque la ciudadanía finalmente se está mirando desde fuera y tiene una mirada bien crítica en general de la política, ¿no? Dice, bueno, todo aquello que implique una protección a los políticos, a los funcionarios debe eliminarse, ¿no? Efectivamente, esa es una sensación que la ciudadanía tiene en virtud de lo que ha visto en los últimos años, ¿no? Pero hay que también explicar, ¿no?, por qué estos mecanismos existen y cómo podríamos hacerlos mejores, ¿no? Y estos mecanismos existen porque en una democracia hay autoridades que tienen labores muy delicadas, ¿no? Que, por ejemplo, si tú eres un juez, si tú eres un miembro del Tribunal Constitucional, tienes que tomar decisiones que afectan muchos intereses, ¿no? Y entonces, por esa razón, la Constitución establece un conjunto de mecanismos de protección a su trabajo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, no terminen siendo bloqueados con múltiples juicios, con múltiples acciones que terminen impidiendo que desarrollen de manera adecuada su trabajo, su tarea. Entonces, por esa razón, hay que pensar bien cuando uno hace ese tipo de cambios, porque en lugar de generar una mejora, puede generar más problemas para el comportamiento de los funcionarios. Entonces, hay que recordar además que lo único que estaba en discusión en su momento era el tema de la inmunidad parlamentaria. Era lo único que estaba en discusión, de hecho, y estos temas de cambios en otras áreas ha sido una cuestión de último momento, ¿no? Ajá. Entonces, en el tema de la inmunidad, ¿qué cosa hay que hacer? Transparencia en ese punto siempre ha tenido una posición intermedia, ¿no? Siendo que se puede mantener la inmunidad, pero debería la decisión última sobre el levantamiento de la misma quedar fuera del Congreso. Sin embargo, el Congreso lo que planteó es otra fórmula, ¿no? Es decir, prácticamente limitar el tema de la protección a las tareas o funciones que realiza el parlamentario y eliminar la inmunidad para todos los temas que tengan que ver con delitos comunes, ¿no? Es, digamos, la fórmula que eligió el Congreso. En ese punto, yo creo que en estas dos posibilidades, creo que está un poco la discusión que va a haber en las próximas semanas, ¿no? Pero como usted bien señala, es un tema que tiene que ser trabajado con mucho cuidado para no generar más daño que respuestas adecuadas, ¿no? Ahora, pero finalmente se ha expuesto la posibilidad de tocar la inmunidad de otros altos funcionarios como el presidente de la República. ¿Se prevé que en lo que finalmente quede como modificación de la Constitución se afecte también a la del presidente? Mire, ahí sí yo soy muy honesto, ¿no? No tengo posibilidad alguna de saber el resultado final de esta discusión. Pero es podemos muy ir midiendo, ¿no? digamos, los comentarios y las reacciones de los congresistas, ¿no? Las intenciones. Creo que es evidente que ya no va a ser este extremo que se planteó, Claro. ¿no? Creo que ese tema ha quedado descartado. Quizá es probable que igual el Congreso plantee algunos ajustes, ¿no?, a la regulación de otros actores, pero recuerden que son mecanismos de protección diferentes, o sea, no hay que confundir tampoco, por ejemplo, lo que es el antejuicio, ¿no? Exactamente, claro. El juicio político, no hay que confundir, ¿no? Entonces, es muy enredado, digamos, inclusive para los abogados suele ser muy confuso a veces todos estos términos, pero lo que quiero tener la idea es que hay mecanismos de protección diferentes que responden cada quien a objetivos también diferentes. Entonces, cualquier tipo de ajuste o cambio tiene que ser mirado en conjunto, creando una distorsión en el equilibrio de poderes que hay dentro de un Estado democrático. Correcto. Iván, perdón, volviendo también a la pregunta, ¿qué otras reformas realistamente ves que se puedan lograr? Mi tema es el tema de las circunscripciones electorales. Reducir o aumentar el número de circunscripciones para que finalmente un reducido número de personas tenga un vínculo más directo con su representante. Porque claro, hoy por hoy sabemos que Urresti es el más votado, pero claro, lo votan o sea, no por un tema de representación, sino por un tema de que me gusta su discurso, me gusta que peche, me gusta que hable mal, pero no hay un tema de que, bueno, yo voté por este representante y yo espero que este representante me represente en mis intereses y yo voy a estar detrás y ese representante tiene que ir donde sus representados y finalmente dar explicaciones.
¿Eso te parece que es una reforma realista o ya es algo imposible en estas circunstancias? Bueno, hay que recordar que el número de congresistas está definido en la Constitución, ¿no? Y entonces ya por los tiempos parece muy complicado que ya pueda ocurrir un cambio en esa materia que sea aplicable a las elecciones que vienen. Sin embargo, si hay un proyecto para modificar, por ejemplo, la forma de elegir a los congresistas en Lima. En lugar de elegirlos todos en un solo bloque, dividir el departamento en varias jurisdicciones, de tal manera que haya, digamos, algo así como pequeños departamentos dentro de Lima, ¿no? Con lo cual hay una mayor relación entre el elector y los congresistas que son electos. Entonces, por ahí quizá sí hay posibilidad. Además, hay que recordar que el Congreso acaba de aprobar también los escaños en el extranjero, Sí. ¿no? Con lo cual, desde Lima han reducido también un número de puestos para permitir el tema de escaños en extranjero. Pero, y un tema que está así pendiente, sí, dígame. pero aquello de dividir, digamos, Lima, ¿es posible para las que vienen o hablamos para el 2026? Sí es posible porque eso sí es un cambio solamente a nivel legal, ¿no? Entonces si lo hacen antes de que se cumplan los 6 meses antes de la elección, podría ser aplicable, ¿no? Eso sí entraría a tiempo. Ahora, un tema que también tendría que entrar rápido, y es un tema bien importante, es el tema de la regulación del financiamiento de los partidos, ¿no? Porque ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Primero, que hay que fortalecer el financiamiento público, porque como usted sabe, ya hace algún tiempo, en las últimas elecciones, para ser más exacto, ya se ha limitado la propaganda electoral en medios de televisión y radio solo al financiamiento público, ¿no? Solamente se puede financiar a través de fondos del Estado, este tipo de propaganda. Entonces, es necesario mejorar eso, ¿no? Inclusive eventualmente dando recursos suficientes, más en una campaña donde va a haber poca actividad presencial. O sea, como por el tema de la emergencia, seguramente serán muy limitados las actividades donde puedan los candidatos y los partidos actuar directamente con la gente. Entonces, los medios de comunicación van a ser centrales. Entonces, potenciar ese tema es un primer tema. Y lo segundo es que igual hay temas vinculados con la posibilidad de que dinero ilícito o dinero, digamos, de una manera surrepticia entre a los partidos, tiene que haber sanciones más duras, ¿no?, respecto a esa situación, porque ese es un riesgo muy grande, porque terminamos con partidos o políticos que terminan atados a esos intereses. Y luego eso se ve en el Congreso, ¿no?, cuando se discuten leyes y termina siendo ese tema el dominante, ¿no? Muy bien. Correcto. Más dientes entonces para sancionar justamente esos financiamientos oscuros de la política. Ojalá se puedan alcanzar más reformas que sean positivas para el devenir político del país. Muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo, hasta pronto.